Algo básico para la escritura de las historias de ficción es la creación de personajes, y en este video te voy a hablar de uno de los elementos clave que puedes utilizar para la creación de personajes realistas. Hablo del defecto fatal de un personaje. Pero, ¿qué significa? Quédate aquí que te lo voy a contar. Las historias de ficción no están tan lejos de la realidad. Al menos así debería ser si es que quieres que la audiencia logre identificarse con tu historia. Pues uno de los aspectos más importantes en la ficción y en la vida real son los seres humanos que la interpretan. Los dos, los personajes y los seres humanos, están en una búsqueda constante por encontrar un propósito en la vida, además de luchar por conseguir un crecimiento personal y un deseo por cambiar. Es el arco dramático por el que pasamos los dos sin importar si estamos hablando de la ficción o de la realidad. Para tratar de emular la vida real en nuestras historias, lo mejor es trabajar en los personajes, y para ello debes darles defectos, virtudes, ideales y códigos éticos y morales. Y uno de los puntos que tocaremos el día de hoy son sus defectos fatales. Con esto lograrás tener un conflicto suficiente para crear cualquier drama. Y otra vez, esto es así tanto en la ficción como en la vida real. Pero bueno, hoy estamos hablando de la ficción y seguiremos con ello, por más que muchas veces la misma realidad supera cualquier ficción. Pues bien, un defecto fatal en tu protagonista tiene el potencial no solo para crear tensión y conflicto, sino que funciona para crear personajes únicos, originales y tridimensionales. De hecho, todos estos elementos son los que busca la audiencia en cualquier personaje, y si consigues dárselo, lograrás una mayor conexión entre el personaje y el público. Ahora, ¿qué es exactamente esto del defecto fatal y por qué debes utilizarlo? ¿Qué sentido tiene y cómo hay que elaborarlo? Un defecto fatal es un recurso de la escritura de personajes. Es un rasgo, ya sea negativo o positivo, de tu personaje. Pero la diferencia es que este rasgo, en última instancia, conduce a su caída o algunas veces hasta su muerte. De igual forma, este rasgo del protagonista puede conducir también a la caída de aquellos que lo rodean. Muchas veces, el defecto fatal de un personaje es una herramienta de supervivencia positiva, es decir, puede ser un rasgo de personalidad positivo, como la bondad, por ejemplo, pero si se lleva al extremo, acaba convirtiéndose en un rasgo destructivo al prolongar su utilidad. Si un personaje se excede de bondadoso en la vida, puede ser que eventualmente los demás se aprovechen de él o ella, hasta llevarlo a su propia destrucción. Es por eso que esto puede ser también un defecto fatal. Nada en exceso es bueno. Algunos pueden llegar a malinterpretar el significado del defecto fatal, ya que lo confunden con alguna falla moral del personaje. Pero como dije en el ejemplo anterior, un defecto fatal también puede ser algo positivo, y no tiene que ver con la ética o moral. De hecho, podría decirse que si alguien lleva sus ideales éticos al extremo, puede ser perjudicial para ellos y llevarlos a su propia destrucción. Así que ten claro que no tiene que ver con algo moral. Lo que hace que un rasgo positivo o negativo sea un defecto fatal es que conduce al personaje a tomar decisiones malas que parecen buenas todo el tiempo hasta llevarlo eventualmente a un resultado trágico. La valentía, por ejemplo, también puede ser un defecto trágico, de igual forma que la arrogancia, la ira o la ansiedad. En algunos casos, este rasgo también puede ser la mayor fortaleza del protagonista, pero cuando es llevada al extremo, trae consigo muchos obstáculos y es de poca ayuda para el personaje, pero es de mucha utilidad para los escritores, ya que es una herramienta poderosa para la creación de un conflicto y el drama en una historia. Así que aprovéchalo y utilízalo a tu favor, que aquí el único que tiene que sufrir es tu personaje, y que además es quien debe aprender una lección de vida. Recuerda que si el personaje aprende la lección, el público la aprenderá también. Tus personajes deben estar bien equilibrados, especialmente el protagonista. Deben de tener puntos fuertes, virtudes y ser especialistas en algo, así como también deben tener sus defectos y rasgos negativos, así como somos los seres humanos.
Una de las principales ventajas de darles a los personajes sus defectos fatales es que les proporciona un cierto nivel de complejidad y realismo. No se trata de escribir personajes buenos o malos, superhéroes o supervillanos, justos o injustos. Se trata de encontrar el equilibrio ideal. Es muy importante que tus personajes tengan sus motivaciones claras y el público debe entender las razones de sus acciones, ya sean estas buenas o malas. La gente no es mala por naturaleza. Tal vez las circunstancias son las que lo orillan a desviarse un poco hacia el lado oscuro, pero también otras circunstancias los pueden llevar hacia la luz. Pero eso es hablar de extremos y eso no existe, ni en la ficción ni en la vida real. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, y así deben ser también tus personajes. Aquí te doy 2 ejemplos para que puedas entender cómo surge un defecto fatal en un personaje. Un defecto fatal puede ser un rasgo positivo que en algún momento se desvió debido a las malas circunstancias que vivió el personaje. Hace un rato hablé de la bondad como un defecto fatal. Ahora pregúntate, ¿qué puede pasar de mal en la vida de un personaje que es exageradamente bondadoso con el prójimo? Bueno, tal vez nuestro personaje ayudó en algún momento a alguien que no lo merecía y fue traicionado. Fue culpado y condenado a prisión por algo que no hizo, pero su bondad le hizo sacrificarse por ese ser creyendo que le hacía un bien. Entonces, después de pasar unos años en la cárcel, al salir se volvió un ser desconfiado, a tal grado que se aisló del mundo y eso poco a poco lo llevó a la autodestrucción. Otra opción que existe es mirar al defecto fatal como un rasgo negativo que surge debido a las malas circunstancias. Digamos que son las consecuencias de las acciones previas del personaje. Y para ejemplificarlo, puedo utilizar la segunda parte de la historia que creé, que es cuando el personaje sale de prisión y toda esa bondad se ha desvanecido y ahora desconfía del mundo entero hasta que su vida se termina por sus malas decisiones y por aquella circunstancia que creyó buena en su momento. Ahora las consecuencias le dicen lo contrario. ¿Ya entiendes cómo puedes utilizarlo en tus historias? Sea cual sea la opción que elijas, un defecto fatal hace eco de los hechos o circunstancias que vive un personaje. O lo bueno se lleva demasiado lejos, o aquello positivo se utiliza en contra del personaje para convertirlo en alguien malo. Esto muestra una gran complejidad del personaje, y es solo una parte de los distintos elementos de los que se componen los personajes. Un defecto fatal lo que nos demuestra es que la oscuridad y la luz pueden coexistir. Este elemento del personaje suele tener la ventaja de aumentar la simpatía o empatía del público hacia nuestro protagonista, ya que el público tiende a sentirse atraído por los personajes con defectos, con los que viven injusticias o con los que de cierta manera son susceptibles a caer en los mismos errores de la vida una y otra vez. Digamos que se pueden llegar a sentir identificados o simplemente porque son personajes más realistas. La audiencia siempre busca personajes que hayan tenido experiencias más genuinamente humanas. Como lo dije antes, los defectos fatales son aquellos que eventualmente conducen a algún tipo de caída. Y esto significa que la trama de la historia y el protagonista o la protagonista deben hacer hincapié de su defecto fatal y sus consecuencias todo el tiempo. De esta manera podremos ver la caída paulatina del personaje durante su viaje en la historia, hasta el momento que tocan fondo y perder, lo que es una tragedia. O pueden lograr superarse después de haber tocado fondo y triunfar, y así tener un típico final feliz. Ten cuidado al utilizar este elemento, ya que muchas veces los defectos fatales resultan en simples clichés. Todos conocemos la historia del personaje tan traumado y aterrorizado que se convierte en un asesino brutal y perverso. Ten cuidado con esto. Utiliza tu creatividad e imaginación correctamente para darle un giro inesperado y conseguir la originalidad en tus historias. Un defecto fatal puede sonar algo malo, ya que tiene una connotación negativa, y sí lo es para tu personaje, pero para ti como escritor es una ventaja. Lo mejor que puedes hacer es darle un defecto fatal a tu protagonista en vez del antagonista como podría esperarse. Esto le da al antagonista de la historia la ventaja para crear conflictos fácilmente, además de que le da un giro a tu historia.
Aquí algunos consejos para escribir un defecto fatal para tu protagonista. Elige un defecto fatal que conduzca de forma natural y creíble el viaje interno que quieres para tu personaje, ya que el arco dramático de tu personaje está naturalmente conectado con el punto de partida de su defecto fatal, y es importante en su desarrollo como personaje. Si tienes claro el arco dramático y las consecuencias que quieres ver al final de la historia, sabrás el tipo de conflicto que necesitan tus personajes dentro de sí mismos para llegar a ese desenlace y conseguir el objetivo de tu historia. Recuerda algo importante: un defecto fatal no tiene por qué ser un juicio moral. No se trata de castigar a un personaje solo porque es malo por naturaleza, dándole un defecto insuperable que lo lleve lógicamente a su caída. Juega con los distintos matices de blanco y negro, bondad y maldad, para que sea justificable su caída y su eventual resurgimiento. A pesar de que este defecto causa algún tipo de tragedia en la vida del protagonista, no tiene por qué obligarlo siempre a perder. Al contrario, es algo que debe servirle como motivación para cambiar y conseguir sus objetivos. Solo se trata de un punto de enlace entre lo malo hacia lo bueno en la vida del personaje. El defecto fatal de tu protagonista debería utilizarse más bien como un obstáculo y un elemento para crear conflicto en la historia. Es una complicación más entre el personaje y su crecimiento significativo en su vida. Digamos que en cierto modo es algo destructivo, pero también es generativo. Como tal, no debería verse solamente como un castigo, sino más bien como una oportunidad para el cambio. A menos que estés escribiendo una tragedia tradicional, no es muy efectivo tener numerosos personajes con defectos fatales, ya que el espectador solo espera vivir el viaje de una sola persona. Además de que podrías volverte loco tratando de resolver la infinidad de conflictos que surgen en la vida de todos esos personajes. Lo único que conseguirás con eso es que tu historia sea excesivamente recargada, confusa y complicada. El público solo necesita seguir un solo viaje de un solo personaje por historia. Así que céntrate en escribir uno o máximo dos personajes con estos defectos fatales y explótalos a un nivel más profundo. Un consejo: si tienes problemas para determinar cuál debe ser el principal defecto fatal de tu protagonista, ten en cuenta que a menudo representa lo contrario del tema de tu historia y el objetivo principal del protagonista. Un pequeño paréntesis y muy importante: recuerda que en toda historia que escribas, es muy importante que tenga un tema específico que quieras explotar. Como escritor debes tener algo que decir en la vida, y una película, una obra de teatro, una novela o cualquier obra de ficción solo es el medio para decirlo a través de una historia, una trama y unos personajes. Y bueno, para determinar el defecto fatal de tu protagonista, decía que se trata de lo opuesto al tema de una historia. Pongamos un ejemplo. Es algo muy básico, pero digamos que el tema de la historia es vivir el momento, y el objetivo del protagonista es renunciar a su trabajo rutinario y hacerle frente a su jefe explotador. Para conseguir esto, el defecto fatal de mi personaje debe acarrear un gran obstáculo para conseguir ese objetivo. Tal vez un defecto fatal ideal para mi personaje sería la timidez. Esto seguro creará infinidad de obstáculos para mi personaje para lograr hacerle frente a sus problemas y poder conseguir su objetivo final: renunciar a todo y disfrutar de la vida. ¿Ahora sí lo tienes claro? Pues utiliza este recurso para escribir mejores historias. Y lo más importante de todo, recuerda que para escribir no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a hacerlo. Así que a escribir se ha dicho. Suscríbete al canal. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.